buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Tenemos un invitado muy especial, que es el expresidente Leonel Fernández, varias veces expresidente de República Dominicana, una persona muy conocida en el ámbito latinoamericano, un gran intelectual, profesor, como todo el linaje de buenos dirigentes y líderes de República Dominicana, pues él también tiene una larga historia de conocimiento de la región y de conocimiento de los problemas que en este momento está atravesando nuestra coyuntura política. Sin duda, uno de los temas que de mayor preocupación en el desarrollo de esta pandemia que estamos viviendo es el tema cómo estamos regresando a las condiciones de pobreza que teníamos antes de que llegara el COVID-19. Los estimativos de la CEPAL hablan ya de que estaríamos sumando a los pobres, a los de extrema pobreza que teníamos antes del COVID, estamos sumando más de 32 millones de personas. Es decir, nos devolveríamos 5 años en los esfuerzos que hemos hecho para reducir estos niveles de pobreza extrema a unos niveles más manejables. Pero dentro de esas realidades hay sin duda unas cifras todavía más preocupantes que divulgó la FAO recientemente, para los cuales es muy probable que a los 700 millones de personas que estaban en situación de hambre antes de comenzar la pandemia, ahora se pueden estar agregando alrededor de un 8% más de personas. Estaríamos llegando a casi 90 millones de personas que estarían nuevamente en condición de hambre y de falta de acceso a una dieta, no digamos saludable, a una dieta de supervivencia. Y de esos 83 o casi 90 millones de personas, habría 13 millones de personas que estarían en esta situación en América Latina. Es decir, podríamos entender perfectamente que el fantasma de la seguridad alimentaria no está despejado en América Latina y que vamos a tener que seguir teniéndolo en cuenta en todas nuestras deliberaciones y en todos nuestros exámenes de la pobreza. El aislamiento, que fue esta medida agresiva, autodefensiva, que tomaron la mayor parte de los gobiernos, con razón, porque estaban enfrentando un enemigo igualmente invisible y agresivo, como era el virus, el coronavirus, pues entre las lecciones que nos deja por aprender es que no se puede comparar lo que es el manejo de una circunstancia de contingencia social como la que se vivió en países como Europa, de lo que puede ser una situación de contingencia social como la que se vivió en América Latina. ¿Por qué? Porque no se puede reducir el tema social en el caso de América Latina, así subieron o bajaron las cifras de desempleo, que en efecto subieron ya a unos niveles alarmantes, porque buena parte de ese desempleo estaba concentrado en unos sectores informales de la economía, para los cuales su casa era la calle, y la diferencia entre estar o no estar aislado era la diferencia entre vivir o no vivir, o entre supervivir o no vivir. Y para esas personas la calle tenía el significado de no solamente empleo, sino también comida y medicamentos y condiciones esenciales de vida. Por eso el tema de la seguridad alimentaria quedó de alguna manera incorporado a la reflexión de qué va a pasar en la pospandemia con todos estos temas de la pobreza y la desigualdad. Y una segunda reflexión, y con esto termino esta pequeña introducción, y es que el tema de la seguridad alimentaria por lo menos toca con otros dos temas muy importantes que luego podemos desarrollar, pero que simplemente enuncio. Hay una estrecha relación entre producción de alimentos y el tema ecológico.
es decir, la agenda medioambiental, y también hay una estrecha relación entre la provisión de alimentos y los temas de salud. Para nadie es un misterio que buena parte de las enfermedades que se viven en la región de alguna manera están asociadas a problemas de alimentación y de provisión alimentaria. Dicho esto, pues obviamente el tema de los alimentos no solamente tiene que ver con su disponibilidad, como ahora veremos, sino también tiene que ver con su costo. Y hay una tesis muy importante que le voy a pedir que enuncie en esta primera bloque de nuestra conversación a mi colega y querido amigo Leonel Fernández, que es el tema del precio de los alimentos y por qué ese precio se puede ver influido por factores relacionados con la globalización que hoy día estamos viviendo, qué factores pueden incidir sobre esos precios, factores de mercado, factores estructurales. Él ha desarrollado una muy importante tesis sobre esta realidad que es el tema del costo de los alimentos, y yo a pedirle a él con un cordial saludo que nos haga una introducción que involucre pues su pensamiento sobre estas ideas y particularmente sobre su propuesta el tema de la financiación de los alimentos. Bienvenido, presidente Fernández. Muchas gracias, Ernesto. En realidad, agradezco mucho esta gentil invitación que se me hace para participar en este programa en un tema de la trascendencia como el de la seguridad alimentaria en estos días, muy especialmente impactada por el COVID-19, ¿no? que ha alterado significativamente incluso las proyecciones que se tenían para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que asumió el tema de hambre cero o seguridad alimentaria como uno de sus objetivos. Pero me decía Ernesto, digamos, una reflexión específica sobre el tema de los precios de los alimentos. Me voy un poco atrás para un poco compartir esta idea de una visión, digamos, heterodoxa sobre el tema de los precios de los alimentos. Estaba en el gobierno como presidente en el año 2008 y veía con cierta curiosidad cómo los precios oscilaban rápidamente, precios del petróleo, precios del oro y naturalmente el precio de los alimentos. En un día nada más observaba que el precio del petróleo había subido $25 el barril y al otro día subiría $10. Entonces era inexplicable. En el año 2000 el precio de un barril de petróleo era tan solo $11 y ahora veíamos que en un solo día subía hasta $25. De manera que había una situación no típica, no normal en el funcionamiento de los mercados internacionales. Lo cierto es que cuando se habla de precios, en la visión convencional de la economía, se refiere siempre a oferta y demanda. Se ha incrementado la oferta y por tanto los precios bajan, o ha incrementado la demanda con insuficiencia de oferta y por tanto los precios suben. Y se arguyen numerosos elementos para explicar esto de la oferta y la demanda con respecto a los alimentos. Si ha habido sequías, si ha habido inundaciones, desastres naturales, conflictos geopolíticos, lo más probable es que, se dice, el precio de los alimentos suba. Si sube el precio del petróleo, pues obviamente tiende a subir también conjuntamente el precio de los alimentos. Bueno, esa es la explicación clásica, típica, convencional, de que la mano invisible de Adam Smith, la oferta y la demanda, determinaría en cada caso el precio de los alimentos. Bueno, empezaron a sostenerse otras tesis vinculadas a esta. El hecho de que China, con una tasa de crecimiento promedio anual de un 12%, estaba demandando muchos productos básicos o commodities, muy especialmente de nuestra región, de América Latina y sobre todo de América del Sur. Como consecuencia de esa demanda emergentes, se incrementa la demanda de soya, la demanda del cobre, la demanda de gas natural, demanda de petróleo, y todo esto sube de precio como resultado de este incremento de la demanda de China y de los países emergentes, fruto del alto nivel de crecimiento económico. Es una explicación que resulta razonable. Puede ser, si se combina igual, como decíamos antes,
con sequías, con inundaciones, con desastres naturales, puede haber una explicación del porqué de alza de precios o fluctuaciones de precios. Pero había un elemento oculto que aparecía en todo esto y de lo cual casi no había alguna reflexión para entender la magnitud, la trascendencia del fenómeno que estaba teniendo lugar con respecto al alza de precios. Y tiene que ver con un fenómeno que se ha identificado por los economistas contemporáneos como la financiarización de la economía. Cuando el sector financiero se convierte en el sector hegemónico o sector que intervienen en un sistema. Antes veían un rol de intermediación entre el ahorro y la inversión. La banca era simple y llanamente un instrumento de intermediación, pero como consecuencia de esta globalización del capital financiero, el sector financiero se convirtió en un fin en sí mismo. Esto ocurrió a su vez con la combinación de una serie de factores. Primero, la desregulación del sector financiero. Recordemos que el sector financiero pasó a ser regulado desde la Gran Depresión de los años 30. Fue el presidente Franklin Delano Roosevelt quien introdujo una legislación en los Estados Unidos que estableció un mecanismo regulatorio para lo que tiene que ver con el sector financiero. A partir de los años 70, sin embargo, se inició un proceso de desregulación de distintos sectores y eso llegó hasta el sector financiero en los años 90. Entonces, un primer factor tiene que ver con la desregulación financiera. Un segundo factor es la utilización de alta tecnología en las transacciones financieras, sobre todo en los mercados financieros o mercados de capitales. Y en tercer lugar, el surgimiento de nuevos instrumentos financieros que antes no se conocían, como son los derivados. En los derivados hay varios, los contratos a futuro, que pueden ser los forwards, las opciones, los swaps, etc. Todos estos instrumentos financieros son nuevos, no se conocían antes. Entonces, el surgimiento de todo esto, Ernesto, va a coincidir con cambios en la economía mundial y muy especialmente en los Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en la economía? Primero, en los años 90, empezamos a ver las primeras crisis del sistema financiero global. Lo más espectacular fue la crisis, pero antes estuvo la crisis del rublo, la crisis del peso, en fin, y todo esto a su vez lleva a una crisis de las empresas de alta tecnología en el año 2001. Bueno, estos factores de crisis financiera y crisis del mercado de alta tecnología condujo a su vez a una disminución de las tasas de interés a los ahorros bancarios. Una persona en Estados Unidos depositaba dinero en un banco y lo que estaba ganando era 0.5 o 1% de interés por ese depósito bancario. Pero por otra parte, también el valor de las acciones de las empresas estaba hacia la baja. Por tanto, si invertían en los mercados de valores, había pocos niveles de beneficio, de ganancia, porque las acciones, el valor de las acciones estaban hacia la baja. Entonces ahí es que surge la idea de cómo convertir los productos básicos o commodities en activos financieros. Ya los alimentos dejan de ser alimentos per se y se convierten en activos financieros, en una variación de la modalidad históricamente conocida como contratos a futuro. Los contratos a futuro siempre han existido, es algo milenario. Se practicaba en China, se practicaba en Egipto, en el Egipto antiguo, ¿verdad? Todo esto era muy conocido. Y en tiempos modernos, en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, pues los contratos a futuro de productos básicos, sobre todo alimenticios, empezó a practicarse. Esto era muy sencillo. Un productor, digamos, de trigo, consideraba que lo más probable, por los pronósticos meteorológicos, iba a haber una mala cosecha y pretendía vender ese trigo para entrega futura, pero a precio actual, a precio del momento en que se suscribe el contrato. Y el comprador entendía que iba a ser al revés, que el trigo iba a subir de precio y que era preferible entonces que él de alguna manera garantizase la entrega de esa producción también al precio del momento. Por tanto, era una apuesta entre productor y consumidor con respecto a su apreciación de cómo podían fluctuar los precios. Bien, eso
clásico, eso se conoce en todas partes, los hacen los productores campesinos. La novedad ahora consistió en que no hay entrega. Está bloqueado, Leonel, un minuto. Cuando llegue el momento de los había comprado puede revenderlos. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué? ¿Allá o dónde? Allá. ¿En la República Dominicana o en... Leonel, mientras que recuperamos la comunicabilidad, puedo decir puedo ir resumiendo la tesis tuya, que es muy interesante, en el sentido de que los alimentos que antes se transaban físicamente, entonces uno entendía que había barcos que llevaban cereales, que llevaban carne, que traían productos manufacturados relacionados con los alimentos, que de alguna manera este mercado de físicos fue reemplazado por títulos financieros. O sea, simple y sencillamente yo tenía prevista una producción de 100 millones de toneladas de trigo, las incluía dentro de un título financiero que decía, este título financiero está respaldado con 100 toneladas de trigo, y las transaba por un valor en bolsa que en ese momento tenía el trigo. Con lo cual, simple y sencillamente lo que había era una operación de títulos virtuales sin que hubiera transacciones físicas. El problema no era solamente ese, que nadie sabía dónde estaban las cosechas, sino que eso llevó a que el precio final de los alimentos se subiera astronómicamente, y los alimentos comenzaron a subir, según las estimaciones que algún día le escuché a Leonel, en un 20-25% en periodos muy cortos. Es decir, estábamos jugando con el hambre de la gente, y esto era lo que producía este efecto de virtualización de la transacción de alimentos. Ese es el primer tema que vale la pena destacar. El segundo, que es importante destacar, que lo mencionó Leonel también, es que eso coincidió con una virtualización de toda la globalización. Eso fue coincidente con un aprovechamiento de parte de los sectores financieros de todas las transacciones de la globalización, hasta el punto de que en algún momento el 80% de las operaciones que hacían a nivel global eran operaciones virtuales. Era simple y sencillamente cambios de números entre países, entre océanos, entre economías, entre bolsas, que no estaban de alguna manera respaldados necesariamente por transacciones reales. Y ese, sin duda, es uno de los mayores problemas que hoy día estamos confrontando de cara a la pandemia. Y es que entre los factores que han comenzado o que podrían comenzar en la pospandemia a aumentar las condiciones de desigualdad en la región, está el precio de los alimentos. Tenemos que ser absolutamente sinceros de que por lo menos en la gran mayoría de los países de América Latina, el tema de la pandemia no se alcanzó a sentir tan fuertemente con una escasez de alimentos, que hubiera sido una pandemia con hambruna, como las ha estudiado Amartya Sen, que es experto en el tema de pandemias históricas con hambruna, hubiera sido prácticamente dramática, porque hubiera sido una mortandad no solamente por cuenta del virus, sino también por cuenta del hambre, de la desnutrición, en fin.
hubo un cierto y aceptable abastecimiento de alimentos, o ha habido hasta el momento, en parte porque buena parte de los alimentos, como ya lo señalará Leonel, que estamos buscando que se vuelva a conectar, buena parte de los alimentos son producidos por economías campesinas. Estaba señalando Leonel que por fortuna en esta pandemia, si algún aspecto se logró medio regular, fue el del abastecimiento de alimentos. No vivimos una pandemia con hambrunas como se vivió en otras partes y en otras épocas, por ejemplo, con la gripa de 1918. Pero sí también hay que reconocer que esto fue el resultado del esfuerzo de unas economías campesinas que son las economías mayormente productoras de alimentos en la región. Y esto permite, de alguna manera, ubicar también el tema de la seguridad alimentaria dentro del gran problema del desarrollo del sector rural, especialmente en temas de productos básicos como el caso de los alimentos. No sé si, Leonel, puedes hacer seguimiento a esta idea. Hemos estado teniendo problemas técnicos, Ernesto, acá. A veces se nos va, no escucho bien, pero si me permite de los contratos a futuro, ¿verdad? Y el precio de los alimentos. Sí, adelante, termina con la idea que es muy interesante. Termino esa idea, decir, digamos, que hay una diferencia entre los contratos a futuro de alimentos tradicional, que es de carácter físico, y los contratos a futuro de alimentos cuando los alimentos se convierten en activos financieros. Son dos cosas distintas. En los contratos a futuro tradicionales, históricos, hay la entrega física del producto. Cuando se trata de contratos a futuro, concebido el alimento como activo financiero, no necesariamente hay entrega del producto. Lo que, por esa razón, es que se ha convertido en un activo financiero. Al momento de vencerse el plazo de entrega, el dueño del contrato lo puede revender y eso seguir indefinidamente. Ahora, ocurre que ¿quiénes son los que están invirtiendo en estos contratos a futuro? ¿Es alguien que está interesado en el producto? Tampoco. Son fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos, digamos, de riqueza, wealth funds, como le llaman en inglés, que lo que procuran simple y llanamente es aumentar o maximizar sus beneficios. Son tantos los contratos, son millones de contratos que se compran de esta manera porque se paga un costo marginal. Si usted, por ejemplo, vende $100 la libra de un producto X, en el contrato a futuro usted solamente paga $10 de esos 100, paga un 10%. Eso le permite comprar millones de contratos a un producto. Ahora bien, esos millones de contratos generan una expectativa en los mercados y al generar esas expectativas se están presionando el precio real, de manera que al final el producto, el alimento que está en la economía real termina incrementándose de precio, no por un problema de oferta o de demanda, sino por la presión que en los mercados se ejercía, la suscripción de millones de contratos a futuro visto como activo financiero. Esto fue esencialmente lo que ocurrió en el año 2007-2008, que fue una crisis paralela a la crisis financiera global. La crisis financiera global a veces no permite ver con claridad lo que pasó con los precios de los commodities y muy especialmente con el precio de los alimentos y del petróleo. Eso ocurrió en paralelo. Y es tan así que, por ejemplo, a junio del año 2008, el precio del barril de petróleo era de $147 el barril. 6 meses después, se había desplomado a $28 el barril. ¿Cómo explicar eso? No hay manera lógica de explicar eso, más que si no se pone en el contexto de que había algo atípico, que en este caso era la suscripción de millones de contratos a futuro de commodities concebidos como activos financieros. Eso se reactivó en el año 2011, volvió en el 2011.
esas fluctuaciones de precios de los commodities o productos básicos. Ya hemos visto, Ernesto, cómo ya a partir del 2000 en adelante, cuando empieza a notarse una vez más una caída de los precios de los alimentos y de los commodities en sentido general, América Latina ha entrado en una crisis económica, una crisis que se ha reflejado primero con una caída en el crecimiento de la economía y por consiguiente un deterioro de los indicadores sociales, aumento del desempleo, ¿verdad? Y esta variación, esta reconfiguración del mapa político electoral que ha habido en la región. Por consiguiente, antes de la pandemia del COVID-19, ya la región estaba en una situación de crisis. La pandemia del COVID-19 viene a agravar una crisis que ya teníamos con anterioridad. El impacto de la crisis financiera global se ha extendido por 10 años, o por más de 10 años, diría 12 años ya, ¿verdad? Europa estuvo creciendo cero durante 10 años porque la respuesta a esa crisis financiera fue el recorte al gasto público, aplicación de políticas de austeridad. Y eso, digamos, agravó y prolongó la crisis en Europa. Del lado nuestro se aplicó una política que fue más bien del incremento del gasto público a través de políticas monetarias en Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, y en los países de la región, justamente a políticas anticíclicas que implicaban políticas monetarias y fiscales de estímulo al gasto público, y pudimos contenerlo más rápidamente que en Europa. Ahora, con motivo de la pandemia del COVID-19, afortunadamente ha habido mayor unidad de criterios en la economía global y en todas partes se están aplicando políticas neo-keynesianas público, con lo cual, si bien es cierto que las economías se están endeudando aún más de lo que estaban, no es menos cierto que es lo que permite de alguna manera que no se produzca el colapso total en estos momentos y por tanto no se dispare el desempleo y como consecuencia de eso una hambruna generalizada que afecta a toda la humanidad. Eso es muy cierto, Leonel. Realmente no tenemos claro qué va a pasar en la pospandemia, aunque hay autores como Piketty que sostiene que las grandes rectificaciones sociales se han producido después de grandes crisis políticas y económicas, como podían ser la Primera Guerra, la Segunda Guerra, o inclusive de revoluciones como la bolchevique. Lo cierto es que mientras que no sepamos quién va a pagar la factura social de la pandemia, no podremos saber exactamente si vamos a salir más pobres o menos pobres en los próximos años de lo que se podría llamar la pospandemia. Pero yo introducía un factor cuando tuvimos el problema técnico, y es que también el tema de los alimentos nos debe llevar, dentro de estas reflexiones de pospandemia, a una reestructuración del sector rural, del sector agrícola, del sector, porque aquí el gran pecado que estamos cometiendo en América Latina es que le estamos dando a los pequeños campesinos el mismo tratamiento los grandes agricultores comerciales. Al campesino nuestro no le interesan solamente el tema de los aranceles o de los fertilizantes químicos, ni siquiera el tema de la titularización, porque su problema es un problema de vías secundarias, es un problema de escuelas, es un problema de salud y sobre todo es un problema de falta de cadenas o encadenamientos productivos que le permitan defender sus precios y defenderlos sobre todo de los ciclos de mercado que tú hablabas con mucha propiedad. El campesino prácticamente está jugando una lotería cuando saca su cosecha. Si ese día los precios se cayeron al suelo, se quiebra. Si hubo una bonanza, pues se puede tener un enriquecimiento temporal. Entonces, el tema de los alimentos también tiene que ver con la política agrícola, y dentro de esa política agrícola el tema del precio de los alimentos es fundamental. Yo supongo que lo que gasta un latinoamericano en materia de alimentos puede ser del orden del 30-35% de su ingreso. En la medida en que se vaya subiendo el precio de los alimentos, le va a tocar ir aplazando gastos
inclusive gastos de salud y gastos vitales, simple y sencillamente por la necesidad de alimentarse. Por eso es muy importante el tema de los alimentos también dentro de las estrategias de crecimiento que tú señalabas. Adelante, Leonel. Sí, sin duda, ciertamente así es, aunque en realidad hay una complejidad, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la economía agrícola, el desarrollo de la vida rural y sobre todo lo que tiene que ver con el mercado de producción de alimentos. Yo diría que intervienen distintos sistemas. Fundamentalmente, digamos, hay uno que tiene que ver con las grandes empresas multinacionales, ¿verdad?, del agronegocio, de la agroindustria, y esas empresas han procurado la compra o adquisición de tierras, con lo cual tienden a monopolizar la producción y exportación de esos productos a expensas del campesino local. Ese es un fenómeno que se viene dando hace bastante tiempo. Entonces tenemos un sistema global de producción de alimentos controlado por empresas multinacionales y tenemos la producción campesina de poca escala, de escasa escala a nivel nacional. La tendencia que hemos visto, lo vemos aquí en República Dominicana y en otras partes de América Latina, es que esos pequeños y medianos productores campesinos tienden a asociarse y a través de la asociatividad crean cooperativas agrícolas y por consiguiente aumentan su capacidad de producción y competencia en el mercado. Eso se está dando, pero generalmente ocurre en el ámbito local porque capacidad de exportación de alimentos no tiene. Esto lo realizan esas grandes empresas multinacionales como Cargill, la Nestlé, por ejemplo, ¿verdad?, en la parte de producción láctea de productos pecuarios. Entonces hay esas dos modalidades. Yo diría que con respecto al pequeño y mediano productor campesino se requiere sin duda alguna la intervención del Estado. El Estado tiene que ir, digamos, en auxilio de estos sectores a través de préstamos blandos, asistencia técnica, suministro de semillas, todo lo que signifique condiciones para generar esa producción. Ahí yo creo que está la base. Pero también no solamente es, digamos, asistir técnicamente a la producción, sino al mismo tiempo crear condiciones de vida en el mundo rural para que no se produzca una migración como se viene dando desde el mundo rural hacia las ciudades, en lo que ha sido realmente una migración acelerada que se ha dado en América Latina, del campo hacia la ciudad. El campo está abandonado, ¿verdad?, y tenemos mayores aglomeraciones hoy día en las ciudades. Hace 50 años atrás, la pirámide demográfica de América Latina estaba el 70% de personas que viven en el mundo rural. Hoy día es al revés. El 70% de la población está en el mundo urbano con una tendencia a incrementarse aún más. Entonces, eso, crecimiento poblacional, tendencia a la urbanización, migración continua del campo hacia la ciudad, está generando un cuestionamiento exactamente de cómo se podrá sostener la población en términos de producción de alimentos cuando hay una despoblación del mundo rural. Algunos entienden que eso se puede mejorar con el uso intensivo de tecnología y por tanto habría mayor productividad en ausencia de mano de obra, pero es algo que está aún por examinarse y verificarse en la práctica. Sí, Leonel, eso es muy cierto, pero además de la intervención del Estado, yo quiero señalar dos puntos importantes que tienen que ver con la pandemia. Sí. El primero es que la mayor parte de las transacciones globales hoy día se están haciendo a través de cadenas de valor, encadenamientos productivos que van desde la mesa en la cual, desde la huerta en la cual se produce un determinado cereal, un determinado producto, hasta la mesa del consumidor. Y voy a poner un ejemplo, y no es por molestar a los dominicanos, pero aquí me estoy tomando uno de los mejores cafés del mundo, que es el café colombiano. Esta tacita de café en Madrid cuesta 2,50 € y de esa tacita se nutre todo lo que va entre el momento en que se produce el café y llega a la mesa. Pues bien, de esta taza, de esos digamos, casi $4 que vale,
apenas le llega al productor colombiano o al productor dominicano de café, apenas le llega $1.50. $1.50. ¿Dónde? Perdón, repito, una libra de café produce alrededor de 100 tazas de estas. 100 tazas, una libra de café. Entonces, una libra de café produce alrededor de 250 o $300 si se vende al detal. De esos $300 al campesino dominicano colombiano apenas le llega 1.50. ¿Quién se gana el resto? Se lo gana el que transporta el café, el que vende los seguros del café, los almacenamientos de café, el que hace la publicidad del café en España, el que hace la venta al por mayor en Madrid, el que tiene su restaurante para venderlo. Pero realmente o nosotros nos metemos en las cadenas sociales de valor o en los encadenamientos productivos para que el campesino que produce el café o que produce el cereal reciba algo más de lo que finalmente produce, o simplemente estamos con un modelo que no es rentable. Y la segunda observación para conocer tu opinión, Leonel, es que en la pandemia ha abierto una nueva brecha en América Latina. Ya sabemos que aquí existe la brecha rural-urbana, la brecha de género, en fin, las brechas étnicas entre afros y blancos, pero esta es la brecha digital. Y es que hemos establecido un poco de carrera, unos procesos muy complejos de telemedicina, de telebancarización, de teletrabajo y de teleeducación. Pero resulta que en el campo latinoamericano, el 56% de los campesinos, de los que viven en las zonas rurales, no tienen conexión o no tienen herramientas digitales como un computador o un teléfono, o no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, si no avanzamos rápidamente en conectividad, lo que se va a profundizar en las brechas que ya teníamos entre unas personas que tenían poco y otras que tenían mucho. Ahora van a tener mucho más poco los que poco tenían y mucho más los que tenían más. Claro, totalmente cierto, porque ese es el nuevo desafío del mundo contemporáneo, ¿verdad? El tema de la brecha digital, porque la revolución digital va a significar, en el caso de que no tengamos una agenda digital latinoamericana que nos permita desarrollar una economía digital y una sociedad del conocimiento, en caso de que eso no se produzca, lo que se va a dar es un ahondamiento de la diferencia entre el mundo rico y el mundo pobre. Es decir, el distanciamiento nuestro con respecto al mundo desarrollado será aún mayor en el caso de que no se produzca a tiempo la transición de lo analógico a lo digital. Y eso es para todo. Tiene que ver con la producción de alimentos, el sector industrial, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, es todo, porque estamos realmente en una civilización digital. Y claro está, el uso de las modernas tecnologías a la producción incrementa la productividad, y al incrementar la productividad incrementa el volumen de producción e incrementa al mismo tiempo el PIB per cápita de cada país. Si eso no se logra, el rezago será mayor. Y cosas muy simples, Ernesto, ¿verdad? Hoy día, ¿dónde se produce la mayor acumulación de riqueza en el mundo? En aquellas empresas de alta tecnología, las GAFA, ¿verdad? Como le llaman, es Google, es Apple, es Facebook y Amazon. Ahí está, en esas cuatro, la mayor acumulación de riqueza como consecuencia de uso intensivo de alta tecnología. Lo mismo se da en Estados Unidos y en Europa con el uso intensivo de alta tecnología en producción de alimentos. Estados Unidos se ha convertido en el gran granero del mundo porque justamente utiliza estas tecnologías para lograr esa producción, sobre todo sorgo, maíz y soya, ¿verdad? Ahí son ellos líderes en el mundo por esta enorme capacidad productiva de que disponen. Si no lo tenemos en nuestra región o no existe en el África subsahariana o no se tiene en el sur de Asia, pues lógicamente que será un mundo cada vez más desigual, será un mundo cada vez más dividido entre aquellos que tienen y aquellos que están despojados o viven en una situación de precariedad extrema. De manera que en la agenda nuestra de la región, yo creo que la agenda digital, de desarrollo digital, resulta fundamental
para que podamos acelerar nuestro proceso de crecimiento y de desarrollo sostenible con carácter inclusivo para todos los sectores de la población. Eso es muy cierto. Aquí me comenta alguien que hay que pensar también en la agroindustria como una forma de ir procesando los alimentos y los bienes básicos. Estamos totalmente de acuerdo. Un comentario que no quiero que se pase por alto es lo que comentaste tú sobre la demanda china de alimentos. Alguna vez que estuve en una visita a China con un alto funcionario, le dije, bueno, vengo a conocer el milagro chino. Y él me dijo, el milagro chino es muy sencillo, no le va a costar trabajo conocerlo. El milagro chino consiste en que nosotros le damos 3 comidas diarias a 1.600 millones de personas. Y la forma como la China logró superar y sacar a 800 millones de personas en un plazo muy rápido de la pobreza, que es el verdadero milagro a nivel global, fue precisamente porque comenzó a entender que tenía que diversificar sus sitios de producción de alimentos y abrir prácticamente despensas en todos los países que le permitieran tener garantizada su seguridad alimentaria. Y un segundo tema que tiene que ver con lo de los servicios digitales. Totalmente. Adelante. Claro. Pero en efecto, yo diría, China es una muestra de cómo se puede efectivamente pasar de una situación de pobreza extrema y subalimentación a ser un país con seguridad alimentaria garantizada a todos sus ciudadanos. Yo creo que China es un gran ejemplo de cómo se logra eso. Obviamente que todo eso está vinculado a problemas mayores que tienen que ver con el sistema en sentido general, el sistema económico, el funcionamiento macroeconómico que se va teniendo de la economía y cómo se va reflejando en cada aspecto. China alcanza primero crecimiento económico y alcanza ese crecimiento porque hace una transición de un modelo de economía primaria a un modelo industrial y de lo industrial a lo digital en el momento actual, disputando debate sobre el 5G y la inteligencia artificial. Eso significa el gran avance que China ha hecho de un socialismo rural, es decir, la sociedad ruralizada, hacia la industria, hacia la revolución digital. Pero con el crecimiento económico, ¿verdad?, que fue generando entonces el empleo, y del empleo el ingreso, y del ingreso demanda por satisfacción de nuevas necesidades, la sociedad en conjunto se va transformando. Y es lo que ha ocurrido en China. Y es lo que ocurre en cualquier país que hace ese tránsito, ¿no?, hacia el desarrollo. Las demandas se incrementan porque los ingresos se incrementan. La gente va recibiendo mayores ingresos, incrementa sus demandas y por tanto exige producción de bienes y servicios que antes no estaban, con lo cual se dinamiza la economía en sentido general. En el caso nuestro de América Latina, ese es el gran reto que tenemos. El gran reto que tenemos es cómo cambiamos un modelo primario exportador, exportación de commodities sin valor agregado, a generar bienes y servicios de mayor valor agregado utilizando toda la tecnología moderna. ¿Cómo pasamos de ser un continente de consumidor pasivo de bienes y servicios de alta tecnología a ser también productores, generadores de contenidos de alta tecnología para consumo en nuestros países y para fines de exportación? Y tiene mucho que ver en eso también el tema de alimentos, porque seguiremos nosotros produciendo y exportando alimentos, lo seguiremos, pero también nosotros podemos añadirle valor, que era lo que de alguna manera te referías antes ahí, Ernesto, ¿no? Digamos, nosotros en República Dominicana producimos tomates. Podemos producir tomate para consumo local y tomates para exportación, pero el tomate lo podemos industrializar y del tomate sacamos pasta de tomate y del tomate sacamos jugo, pero también hay que hacer la lata que contiene la pasta de tomate o el envase para el jugo de tomate, y eso lleva a su vez el etiquetado y lleva posteriormente el poder ser mercadeado, transportado. Y yo pienso que si nosotros podemos, como decías previamente,
disponer de esos encadenamientos productivos con capital nacional, pues sin duda alguna que el país se va a beneficiar mucho más. Es decir, si hay una industria local que permite la industrialización del tomate, si hay una empresa editora que elabora las cajas donde se colocan esos productos y hace el etiquetado, si se hace el mercadeo acá, si tenemos una flota marítima nacional que logre colocar esos productos en el exterior, entonces esos encadenamientos productivos generan un beneficio para el país que ha dado lugar a la producción de ese bien, pero no ocurre así hoy día. Yo decía, es que tenemos grandes empresas multinacionales, Unilever, Cargill, Nestlé, entre otras, que son las que realizan ese proceso de transformación. Y por eso es que en la distribución del precio del café que se vende en España, el productor campesino colombiano recibe poco y se distribuye en toda esa cadena que está en manos de empresas multinacionales.